Los genitales definen el sexo de los cromosomas. Quisiera saber la opinión de un biólogo. Un biólogo te va a decir que XY es macho y que XY es mujer y XX es macho. No, XY es macho y XX es mujer. Ya ni yo me lo sé. Este punto, eso es lo que te lo señala. Los genitales son una expresión fenotípica. Los cromosomas son genotipos. Y el otro día alguien me sacó un caso muy, muy peculiar. Y es el de una persona que es quimérica. ¿Saben ustedes lo que es una quimera? No, es esto, no. Bien, ¿han visto gatos que son de este lado negros y de este lado son anaranjados? Bien, ese gato es dos gatos. Es decir, es un gato donde la genética de una parte del gato es radicalmente distinta de la otra. Son quimeras, son como Frankensteins. Y el quimerismo es un fenómeno natural en el mundo de la biología. Entonces había una persona que era XY, era hombre, muy bien. Pero el 5% de sus células eran XX. No, eran X, el síndrome de Turner. El 5% eran X. Y entonces pudo tener hijos. Porque las células que tenían síndrome de Turner podían producir óvulos y podían, por lo tanto, tener hijos, y tuvo 2 hijos. Entonces uno de estos defensores de la teoría queer me llegó, entonces, ¿qué? Si es hombre, ¿cómo? Pues si puede parir es mujer. Pues, no, es que en este caso es las dos cosas. Es el síndrome de Turner, todas las personas con síndrome de Turner se definen como mujeres, tienen un cromosoma X, no tienen ni un segundo cromosoma X ni un segundo cromosoma Y. Y otra parte de él, pues es él, es XY. Entonces, la parte de mujer tuvo hijos, pero la parte de hombre no. Entonces, ¿qué es? Una quimera. Un caso excepcionalísimo, extraño, desusado, pero que no afecta a la generalidad de los seres humanos y que no sirve para tomar decisiones respecto de personas que no tienen ese trastorno en concreto. Entonces se enojó conmigo, porque pensaba que demostraba algo. Lo que demuestra es que la variabilidad es enorme en términos de sexo, pero los sexos son o eres X o eres XY, o tienes Y o no tienes Y. Si tienes Y eres macho, si no tienes Y eres hembra, y que puede haber trastornos y puede haber problemas que tengan que analizarse casuísticamente, por supuesto, pero eso no quita que la generalidad siga siendo real. Y lo que siempre decía yo, y me parece una excelente forma de verlo, ¿el ser humano es un animal bípedo? Sí. El ser humano se puede definir como un animal bípedo, una especie de primate bípedo. ¿Y si alguien nace sin piernas, deja de ser ser humano? No. Es un ser bípedo que nació sin piernas, pero que si no tuviera un trastorno genético, cromosómico o de desarrollo, que lo hizo nacer sin piernas, en condiciones normales tendría piernas. ¿El ser humano es un animal con visión binocular? Sí. Entonces los ciegos no son animales, no son humanos. Sí, sí lo son, porque tienen la potencialidad. Y eso es lo que tenemos que entender. Desafortunadamente, quien quiere, y curiosamente, y esto es lo que más raro me ha parecido siempre, no son los hombres trans los que pelean esto, y son unas pocas mujeres trans las que pelean esto. La mayoría de los que pelean esto con gran fuerza son hombres o mujeres. Es decir, no trans, cis, que les llaman, nos llaman ahora. Y se me hace raro, ¿no? Se me hace muy raro que quien pelea esto no sean los interesados. Pues lo razonable sería que fueran los interesados, pero bueno, qué sé yo.